Me llamo Nicolás, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi boda se convirtió en una función de cine. Para todos, menos para mí. Desde chico siempre fui de esos que sueñan con formar una familia, con alguien que te mire como si fueras todo su mundo. Soy detallista, quizás demasiado, pero me gusta pensar que eso es parte de mi encanto. Conocí a Camila hace 3 años en una cafetería del centro, cuando pedimos el mismo pastel y la camarera nos dijo que quedaba solo una porción. Ella sonrió, me ofreció compartirlo, y yo caí. Complementé. Era divertida, directa, de esas personas que parece que no tienen miedo de nada. Al principio pensé que era demasiado para mí, que en cualquier momento se aburriría, pero no. O eso creía. Después de 2 años de relación, le propuse matrimonio en una cena familiar. Todo parecía de película. Mi madre lloraba, su padre me abrazó, y ella dijo que sí antes de que terminara de sacar el anillo. Durante meses planeamos la boda juntos, aunque siendo sinceros, ella eligió casi todo. Yo solo quería verla feliz. La ceremonia sería en una casa antigua restaurada en las afueras, con jardín, luces cálidas colgando entre los árboles y un salón con pantalla gigante para mostrar un vídeo con fotos nuestras, desde el primer café hasta la última Navidad. Todo estaba listo. Todo parecía perfecto, hasta que dejé de creer en las casualidades. Faltaba una semana para la boda cuando encontré el primer mensaje. No fue porque lo estuviera buscando, sino porque olvidó cerrar sesión en mi laptop. Siempre usábamos la misma para trabajar desde casa. Vi su cuenta abierta y lo juro, no pensaba revisar nada. Pero apareció una notificación. Nos vemos esta noche, amor. Pensé que era una broma, una de sus amigas fastidiándola. Pero el nombre no me sonaba, ni el perfil. Empecé a leer. Primero con incredulidad, luego con una mezcla de rabia, tristeza y esa punzada hueca en el estómago que te deja sin aire. Los mensajes eran de semanas. Citas, risas, fotos, promesas. Ella escribiéndole a otro hombre que se moría por ella, mientras yo contrataba a un DJ y hacía listas de invitados. No grité, no lloré. Cerré la laptop, fui al baño, me miré al espejo y solo pude decir, tranquilo. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho, pero algo dentro de mí, una calma helada, tomó el control. Y esa calma tenía una voz muy clara, no canceles nada. Pasé los días siguientes como un actor. Sonreía, respondía mensajes de felicitaciones, iba a las últimas reuniones con la florista y el fotógrafo. Incluso Camila parecía más amorosa que de costumbre, como si quisiera hacer que esos últimos días antes del sí fueran inolvidables. Y vaya si lo serían. Por dentro, cada minuto era un infierno. Dormir a su lado me daba náuseas, pero mantenía la fachada. No por venganza aún. Al principio era solo parálisis. Una especie de dolor disfrazado de lógica. Si hablaba, si gritaba, si explotaba. ¿Y luego qué? ¿Anular todo? ¿Perder dinero? ¿Decepcionar a todos? No, aún no. Fue en una de esas noches, cuando me levanté en silencio y me senté frente a la laptop otra vez, que encontré el detalle que selló mi decisión. Una selfie en un hotel, reciente. Ella con ese otro tipo, abrazados, sonriendo como si fueran los protagonistas de su propia historia de amor. La misma sonrisa que usaba conmigo. Y abajo, un mensaje de voz. No te preocupes por la boda. Nico es demasiado bueno. Él nunca se enteraría. Me quedé mirándolos como si fueran personajes de otro mundo. Me dolió más de lo que puedo explicar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se apagó. A la mañana siguiente llamé a mi primo Julián, que trabaja en producción audiovisual. Le pedí que me ayudara con algo especial para el banquete, algo que nadie olvidaría. Le envié los mensajes, las fotos, los audios. No preguntó nada, solo dijo, ¿estás seguro? Y yo respondí, más que nunca. Armamos un montaje elegante, casi cinematográfico. Comenzaba con las fotos de nuestra relación, tal como lo habíamos planeado, pero luego cambiaba. El tono, la música, la historia. Todo giraba hacia lo oculto, lo que ella pensaba que jamás saldría a la luz. La mañana de la boda, Camila estaba radiante. Su vestido era perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa ensayada. Mientras caminaba hacia mí en el altar, con todos los ojos encima, me pregunté cómo podía fingir tan bien. Yo también fingí. Nos dimos el sí, posamos para las fotos, saludamos a los invitados. Nadie sospechaba nada, pero yo contaba los minutos. Esperaba el banquete como quien espera el desenlace de una película que ha estado dirigiendo en silencio. Y entonces, justo después de brindis, mientras todos aún estaban sentados y riendo, tomé el micrófono.
Gracias a todos por estar aquí, dije. Sé que muchos han venido desde lejos, que han hecho un esfuerzo por acompañarnos, y de verdad, lo aprecio. Esta boda ha sido un sueño. Para mí, al menos. Y como en todo sueño, a veces, uno despierta. Pero antes de despertar del todo, quiero mostrarles algo. Todos se quedaron en silencio. Camila me miró confundida, con la copa en la mano. Mi primo, desde la cabina, dio play. Primero aparecieron nuestras fotos. La música era suave. Nuestra historia se contaba en imágenes, risas, besos. Luego, la pantalla se oscureció. El ambiente cambió. La música también. Y la siguiente imagen fue el primer mensaje. Con su nombre. Con fecha. Luego otro. Y otro. Fotos. Audios. Una secuencia cuidadosamente editada de traición. Camila se quedó paralizada. Su madre tapó la boca con las manos. Alguien dejó caer una copa. Un invitado se levantó, murmurando, «Esto es en serio». Y entonces llegó la frase final del vídeo, con letras grandes, claras. «Feliz luna de miel, con él». El silencio después del vídeo fue tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces del salón. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Yo no sentía orgullo ni satisfacción. Solo una mezcla extraña entre vacío y liberación. Como cuando has estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo, y de pronto puedes soltar el aire. Caminé con calma hacia mi mesa, dejé el micrófono con cuidado y me serví un vaso de agua. Camila seguía de pie, inmóvil, como si su vestido de encaje la hubiera convertido en estatua. Fue su madre quien reaccionó primero. Se acercó a ella rápidamente y le susurró algo al oído. Camila bajó la cabeza. Su padre me lanzó una mirada que no sabría cómo describir. No era enojo, no era vergüenza. Era una mezcla de desconcierto y una pizca de respeto. Como si no supiera si golpearme o aplaudirme. Mis padres, sentados en una de las mesas centrales, parecían no entender del todo lo que acababa de pasar. Mi madre me miró como buscando una explicación. Mi padre, en cambio, solo asintió. Tal vez lo supo antes que nadie. O tal vez entendió que no había nada que decir. Fue entonces cuando Camila por fin se movió. Caminó lentamente hacia mí, temblando. No lloraba, no gritaba. Solo se detuvo frente a mí y dijo en voz baja. ¿Por qué hiciste esto? ¿Así? La miré, directamente, por primera vez en mucho tiempo sin amor, sin dudas. Le respondí con la misma calma con la que le habría dicho te amo en otra vida. Porque esto, no lo hice por venganza. Lo hice por mí. Para dejar de fingir. Para no seguir sonriendo mientras tú mentías. Ella bajó la mirada. La gente comenzaba a murmurar. Algunos se levantaban. Otros miraban con incomodidad hacia la pantalla, que aún mostraba el último mensaje del chat. Mis amigos me hacían señales desde el fondo, como preguntando si querían intervenir, si esto era el final o si venía algo peor. ¿Y ahora qué? Me preguntó Camila, con voz rota. Ahora nada, le dije. La ceremonia fue simbólica. No firmamos nada. Esto fue solo un espectáculo. Tú elegiste el guión. Yo solo me encargué del final. Dio un paso atrás. Su madre intentó tomarla del brazo, pero ella se soltó. Caminó sola hacia una de las puertas laterales, su velo arrastrándose tras ella como si fuera una escena de telenovela. Nadie la siguió. La música no volvió. Nadie propuso otro brindis. Poco a poco, los invitados comenzaron a irse. Algunos me dieron una palmada en el hombro, otros evitaron mirarme. Hubo quienes aprovecharon para servirse más vino y fingir que no había pasado nada. Como si no acabaran de ver una bomba emocional explotar frente a sus narices. Mi primo se acercó, nervioso. ¿Estás bien? No sé, le dije. Pero estoy en paz. Él me abrazó sin decir nada más. Luego me alcanzó una pequeña caja, el pendrive del vídeo. Por si algún día lo quieres, borrar. Lo metí al bolsillo sin mirar. Cuando todos se hubieron ido, quedamos solo algunos. Mi primo, dos amigos cercanos y una tía que había venido desde Mendoza. Me ofrecieron ir a tomar algo, cambiar de ambiente. Pero yo tenía otro plan. Me acerqué a la cabina del DJ, pedí el micrófono una vez más, y con una sonrisa agotada, dije, sé que esto no fue lo que esperaban. Créame, yo tampoco. Pero gracias. Gracias por venir. Y si alguien tiene preguntas, pueden enviárselas directamente a Camila. Yo ya no tengo nada más que decir. Apagué el micrófono. Me quité el saco. Me aflojé la corbata. Y salí caminando del salón como si saliera de una vida entera. La noche era fresca. El cielo, despejado.
Subí al auto que había alquilado para la ocasión. No quise usar el mío, por si todo se complicaba, y conduje sin destino fijo. Solo quería Alajarm. Pero mientras el motor rugía suave y la carretera se abría frente a mí, supe que eso no era el final. Porque lo que vino después, eso fue lo verdaderamente inesperado. Conduge Durrani Horace. Sin rumbo, sin música, solo el zumbido del motor y mi respiración. Cada tanto sentía que mi mente quería llevarme de nuevo a la pantalla, a los rostros de los invitados, a la mirada de Camila, pero cada vez que lo hacía, apretaba un poco más el volante, como para anclarme al presente. La ciudad quedó atrás y la oscuridad del campo me ofreció un silencio que no sabía que necesitaba. Terminé aparcando frente a un viejo parador de ruta que solía visitar con mi padre cuando éramos chicos. Era un sitio olvidado por el tiempo, con una máquina de café que aún funcionaba si le dabas un golpe en el costado derecho. Entree. Estaba vacío. Solo una mujer mayor detrás del mostrador, mirando un programa de chismes en un televisor colgado en una esquina. ¿Un café? Me preguntó sin dejar de mirar la pantalla. Asentí. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo quería detenerme. Respirar sin sentir que cada bocanada arrastraba a un peso invisible. Ella me sirvió el café en una taza de cerámica rajada. Me senté en una mesa junto a la ventana, viendo la nada. Por un momento imaginé cómo habría sido si no hubiera encontrado los mensajes. Si me hubiera casado. Si hubiera seguido viviendo esa mentira. ¿Cuánto habría tardado en darme cuenta? ¿Cuántos aniversarios falsos? ¿Cuántas sonrisas compartidas con alguien más? Saqué el pendrive del bolsillo. Lo giré entre los dedos. Pensé en lanzarlo al basurero de metal oxidado junto a la puerta, pero algo me detuvo. No era por apego, era por precaución. Por si algún día alguien, quizás yo mismo, necesitaba recordar que sí, todo eso ocurrió. Que no fue una pesadilla. Fue en ese instante cuando sonó mi teléfono. Había estado en modo avión desde que salí del salón. Dudé unos segundos antes de activarlo. Cuando lo hice, entraron casi 30 llamadas perdidas. En su mayoría de Camila. Algunas de su madre. Una de mi mejor amigo. Y un mensaje. Solo uno. De un número desconocido. Sin foto de perfil. Espero que estés satisfecho. Acabas de arruinar la vida de alguien que te amó de verdad. No decía quién era, pero no hacía falta. La rabia disfrazada de victimismo tenía un tono inconfundible. Era él. El otro. El que había compartido con ella esos mensajes, esas fotos, esa habitación de hotel. El que pensaba que tenía derecho a recriminarme algo. Como si él fuera la víctima. Miré el mensaje durante un rato, sin responder. Sentí como mis dedos temblaban, no de enojo, sino de agotamiento. No respondí. Guardé el teléfono. Terminé el café. Y salí. Regresé a la ciudad ya de madrugada. Pasé por casa solo para cambiarme de ropa. Tomé una mochila, metí lo esencial y me dirigí a la casa de campo de mis abuelos. Nadie sabía que la conservaba. Nadie sabía que tenía una copia de la llave. Era el único sitio donde podía desaparecer por unos días sin que nadie me encontrara. La casa estaba polvorienta, pero intacta. Había un viejo colchón, mantas de lana, libros apilados y ese olor a madera que me recordaba las vacaciones de infancia. Me duché con agua fría, me acosté y por primera vez en semanas, dormí. Sin sobresaltos, sin fingir. Los días siguientes fueron tranquilos. Silencio, lectura, caminatas por el monte. Me disconnected to do. No revisaba el teléfono más de una vez por día, y solo para ver si algo realmente urgente había ocurrido. Pero entonces, al cuarto día, recibí un mensaje de voz. De mi madre. Nico, hijo, no sé si estás bien, pero por favor, contesta. No te voy a decir que lo que hiciste estuvo bien o mal. Solo quiero saber cómo estás. Aquí todos están hablando. Tu padre está furioso. Camila. Bueno, ella está con su tía. No ha salido de su habitación. La gente no para de escribir. Hay incluso alguien que quiere demandarte por difamación. No sé si es verdad, pero necesito que hables conmigo. Por favor. Me quedé en silencio tras escuchar el audio. No sabía que me molestaba más, que mi madre dudara si lo que hice estuvo bien, o que alguien quisiera silenciar la verdad. No respondí de inmediato. Apagué el celular y salí al porche. El aire era fresco. Las montañas se dibujaban a lo lejos bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja. Fue entonces cuando escuché un auto detenerse frente al portón de madera. Mi tense. Nadie debía saber que estaba allí. Mi lentamente. Una figura bajó del coche. Caminaba despacio, como midiendo cada paso. La reconocí de inmediato.
No, era Camila. No era mi madre. Era él. El otro. Se detuvo frente a la verja, como si esperara que yo saliera. Y en ese instante, todo volvió a hervir bajo mi piel. Lo observé desde la sombra del porche. Su silueta se recortaba contra la luz tenue del atardecer. Alto, delgado, con una camisa blanca arremangada y gafas de sol que se quitó apenas se detuvo frente al portón. Tenía esa expresión tranquila, casi profesional, que seguramente le servía para salirse con la suya en cualquier situación. Me pregunté si esa era la misma cara que le ponía a Camila cuando le prometía que ella era la única. Nicolás, dijo, alzando la voz con una calma que me incomodó. Solo quiero hablar. No vengo a pelear. No respondí. Milan meet a observarlo. Mi cuerpo estaba tenso, como si cada músculo estuviera esperando una señal. Tenía demasiadas emociones acumuladas y ninguna era positiva. Aún así, bajé los escalones del porche, despacio, sin apartar la vista de él. ¿Cómo me encontraste? Pregunté desde el otro lado de la verja, sin abrirla. Camila, dijo, sin rodeos. Encontré una carta vieja tuya en su casa. Hablaba de esta casa como tu lugar seguro. No estaba segura de que vinieras, pero me la jugué. Has en ti una sola vez. Qué ironía. Justo ella, la misma que me mintió durante meses, ahora lo enviaba hasta mi santuario. Como si no le bastara con haber destruido lo que habíamos construido. Como si quisiera vigilar hasta cómo me dolía. «Tenés un minuto», le dije, con la verja aún cerrada. Él se apoyó en el portón, cruzó los brazos y bajó la mirada por un instante, como si estuviera ensayando lo que iba a decir. No estoy acá para pedirte disculpas, Nicolás. Y sé que eso suena horrible. Pero, te juro que no fue algo planeado. Camila y yo, fue un accidente al principio. Un desliz. Después, se volvió algo más. Pero ella siempre decía que te amaba. Que no te dejaría. Que eras un buen tipo. ¿Un buen tipo? Repetí, casi escupiendo las palabras. Qué generoso de su parte. Me traiciona con vos, pero aún así me pone una estrellita en la frente. Qué considerado. Sé que no tengo derecho a nada. Pero lo que hiciste en la boda, eso no fue solo venganza. Fue humillación pública. Exposición. Vos no pensaste en ella. Ni en su familia. Ni en la tuya. Solo en vos. La forma en que lo dijo, como si me estuviera dando una lección. Como si, de repente, yo fuera el villano de la historia por haber mostrado la verdad. Me acerqué al portón, lo miré fijo y le respondí sin levantar la voz. Vos sabés lo que hiciste. Ella también. Lo sabían cada vez que se veían a escondidas, cada vez que mentían, cada vez que volvían a casa y me sonreían como si nada. Pero claro, contar la verdad en voz alta es humillar. Lo que pasa es que ustedes pensaron que nunca iban a pagar por nada. Él tragó saliva. Sus manos temblaban levemente. Y por primera vez vi en su rostro algo más que arrogancia. Vi me do. Camila está destrozada. Nico. No come, no habla. Está diciendo que todo fue un error. Que vos eras su futuro, y yo solo una confusión. Una confusión de hotel y fotos y audios. ¿No? No respondió. ¿Querés saber por qué no cancelé la boda? Le pregunté, apoyando las manos sobre la madera áspera del portón. Porque si la cancelaba, ustedes dos seguían ganando. Se iban a quedar con la historia. Iban a decir que me arrepentí. Que me asusté. Iban a inventar lo que quisieran. Pero al mostrarlo todo, les quité el control. Se los arranqué. Y ahora el mundo sabe lo que son. ¿Y eso te hace sentir mejor? No, dije sin pensar. Me hace sentir libre. Él bajó la mirada, dio un paso atrás. Silencio. Solo el canto lejano de los grillos y el crujido de las hojas al moverse con la brisa. Camila, ¿quiere hablar con vos?, dijo de repente. No para pedirte que vuelvan. Solo para explicarte las cosas. Para que sepas su versión. No me interesa su versión, le respondí. Ya la vi. En fotos. En chats. En su voz llamándote mi amor. Ya la escuché. Bastante. No necesito traducciones. Me dio la sensación de que quería seguir, pero no se atrevía. Se quedó parado ahí, sin saber si marcharse o intentar cruzar una línea que no existía físicamente, pero que yo ya había levantado con ladrillos de dolor y traición. Te recomiendo que no vuelvas, le dije, girando hacia la casa. En I vas, en I ella. Esto se terminó. Para siempre. Subí los escalones. Lo dejé ahí. No lo escuché irse. No quis mirar atrás. Pero esa misma noche, recibí algo que no esperaba. Algo que no vino de Camila, ni de él. Algo que sacudiría todo de nuevo. Y esta vez, no sería sobre la traición, sino sobre algo mucho más viejo.
algo que había estado enterrado en mi familia por años, y que por fin estaba saliendo a la superficie. Volví a entrar a la casa con las manos temblando. Cerré con llave, aunque sabía que no era necesario. No creía que él tuviera el coraje de volver a cruzar el portón. Me senté junto a la vieja chimenea apagada, con la espalda apoyada contra la pared de madera y la vista clavada en el piso. El aire estaba denso, cargado de una tensión que ya no sabía si venía de afuera o de adentro de mí. Fue entonces cuando sonó mi celular de nuevo. Una sola notificación. No un mensaje, no una llamada. Un correo electrónico. De una dirección que no reconocí a primera vista, pero cuyo remitente me hizo fruncir el ceño. Florencia R. Tardan segundo. Florencia era la hermana mayor de Camila. La reservada. La que casi no hablaba en reuniones. La que nunca me miraba demasiado tiempo a los ojos. Abrí el correo. No tenía texto. Solo un archivo adjunto. Un video. Por un momento dudé. Algo en mi estómago me decía que no iba a gustarme lo que estaba por ver. Pero mi dedo ya había tocado reproducir. El vídeo comenzó con la cámara moviéndose torpemente. Estaba grabado con un celular, en modo vertical. Reconocí la voz de Florencia al fondo, susurrando. No lo hago por vos, Camila. Lo hago porque ya no puedo callarme más. La imagen se estabilizó. Era una grabación dentro de una habitación. Camila estaba sentada al borde de una cama, el rostro enrojecido, las manos retorciéndose en el regazo. Alguien, seguramente Florencia, le preguntaba. ¿Desde cuándo empezó? Camila titubeó. Meses. Pero, no fue por amor, Flor. Fue por rabia. ¿Rabia? Nico. Su voz se quebró. Nico nunca lo supo, pero papá le ofreció dinero a cambio de que me dejara. Dijo que no era un buen partido para mí. Que su familia no estaba a la altura. Eso fue antes de que nos comprometiéramos. Yo nunca se lo conté. Me sentí humillada. Como si todo lo que habíamos construido no valiera nada, y cuando mi padre insistió, cuando me dijo que Nico solo estaba con nosotros por interés, empecé a dudar. Me enojé. Con él. Con todos. Y cometí una estupidez. Se llevó las manos a la cara. No era amor. No quería perder a Nico. Solo, quise castigar algo. Ni siquiera sé a quién. Pero terminé destruyéndolo todo. El vídeo se detuvo ahí. Yo no me moví. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante minutos. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una piedra en el pecho. No porque la explicación cambiara lo que hizo. No porque de pronto todo tuviera sentido. Sino porque, por primera vez, comprendí que la traición venía de todos lados. De su padre. De mi familia también. Recordé las miradas silenciosas de mis padres cuando anunciamos el compromiso. Las respuestas evasivas cuando les conté que Camila quería una boda grande. Los comentarios pasivos, las bromas disfrazadas de preocupación. ¿Estás seguro que es amor de verdad? Ella trabaja todavía. ¿Y sus padres qué dicen? Me levanté, fui al armario viejo en el pasillo y abrí una caja de madera donde guardaba documentos y recuerdos. Allí estaba, una carta, arrugada, amarilla por el tiempo. De mi padre. Nunca la había leído completa. Decía que no confiaba en la familia de Camila. Que pensaba que yo merecía algo mejor. Que no quería verme atascado en un matrimonio que me robara oportunidades. Nunca se lo mencioné a nadie. Guardé esa carta sin responderla. Ahora entendía por qué Camila había empezado a desconfiar. Pero lo que no podía entender, ni perdonar, era su elección de venganza. Apagué el teléfono. Me senté frente a la chimenea y por primera vez desde el escándalo, lloré. No de rabia, no de tristeza. Lloré por todo lo que no fue. Por lo que pudo haber sido. Por la familia que nunca existió. Por la versión de mí que creía que el amor bastaba. Al día siguiente, empaqué mis cosas. Dejé la casa limpia, cerré con llave y conduje de regreso a la ciudad. No volví al departamento que compartía con Camila. No volví a hablar con ella. Nunca respondí al correo de Florencia. No hice pública la confesión. Ya no tenía sentido. No quería más espectáculo. No necesitaba demostrar nada. A nadie. Con el tiempo, la historia se fue apagando. Los rumores perdieron fuerza. Mis padres intentaron acercarse. Mi madre, con silencios. Mi padre, con consejos no pedidos. No los ash. Pero tampoco los abracé. Me mudé a otra ciudad. Empecé de nuevo. Trabajo, amigos nuevos, nada espectacular. Pero todo mío. Se me asqueras. A veces, en noches tranquilas, vuelvo a pensar en Camila. En lo que dijo, en lo que no dijo. Y aunque el dolor ya no es una herida abierta,
sigue siendo una cicatriz que me recuerda lo más importante que aprendí en todo ese desastre. El amor no se prueba con palabras ni promesas. Se prueba con respeto. Y si eso no existe, lo demás es solo ruido.